Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y misericordioso, que nos ama, que estás en los cielos. Nosotros que nos habíamos alejado de ti, viviendo en medio de pecados y por nuestras maldades nos habíamos hecho enemigos de ti. Pero por tu gran amor que has tenido misericordia de nosotros, Señor Jesucristo, en nuestro lugar, ha muerto y ha recibido la maldición y el juicio en nuestro lugar. Y por la preciosa sangre que ha derramado, limpió para siempre nuestros pecados, para que jamás volvamos a tener que recibir el juicio y la condenación. Y sin ninguna obra de nuestra parte nos has salvado, y por esa gracia tan grande te damos gracias. Nos has hecho gloriosos hijos tuyos, y nos diste la bendiciosa esperanza de poder entrar en tu reino eterno. Por eso te damos gracias. Ahora, en esta tierra, mientras vivimos en el tiempo que tú nos permites, que sobra en esta carne, ya no más queremos vivir siguiendo los deseos carnales de nosotros. No queremos poner nuestros corazones en las cosas de este mundo. Solamente queremos amarte y para tu gloria, para tu santa voluntad, siguiéndote queremos vivir. Y para eso siempre te pedimos que nos guíes y que nos guardes. Y por eso te damos gracias. Nosotros somos muy débiles y tenemos muchas faltas. Pero por tu mano de misericordia sabemos que tú nos puedes guardar. Y para que ninguno nos caigamos, tú nos estás guiando. Y para eso te damos gracias. En esta hora, los que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, estamos aquí reunidos ante ti para poder alabar tu gracia y tu gloria. Y aprendiendo de tu palabra, estando en esta santa comunión contigo, por permitirnos tomar parte en eso, te damos gracias. A esta hora sabemos, Señor, que estás con nosotros. Y a cada uno de los que están aquí, te pedimos que los guardes y con tu gracia abundante y con tu vida y tu poder, guarda a cada uno de nosotros y que estés con nosotros. El tiempo que resta en esta vida, queremos vivir sin vergüenza, dignamente como hijos tuyos. Y para que la vida en esta tierra no sea en vana. Y que para tu santa obra con que nos has encargado, como miembro de tu iglesia que es tu cuerpo, queremos obedecerte y vivir obedeciéndote. A esta hora, los hermanos y hermanas que no están aquí con nosotros ahora, los que estén en enfermedades, te pedimos que los sanes para que el resto de sus vidas puedan vivir para tu voluntad y tu gloria. Permíteles esta oportunidad. Los que estén en pruebas y varias dificultades de corazón, a cada uno de ellos guárdalos y permíteles tu gracia para que ninguno se pierda, Señor. Los que estén en partes lejanas, en países extranjeros, en situaciones difíciles, llevando la fe y predicando el Evangelio a todos ellos. Con tu palabra te pedimos que estés con ellos y para que puedan predicar tu Evangelio valiosamente y guiar a muchas almas perdidas ante ti, para que sean salvas, para que puedan cumplir esa obra tuya. Ayúdalos, Señor. Tú que nos muestras tu palabra y tu voluntad y el camino en que debemos andar, ahora en esta hora también enséñanos el camino en donde debemos andar y con tu palabra y tu poder guárdanos, para que escuchando tu palabra no los olvidemos, sino que en nuestros corazones y vidas podamos realmente guardar y poner por obra tu palabra. Y Señor, que vienes pronto. No queremos estar ante ti en vergüenza, sino en gloria queremos estar ante ti. Y para eso te pedimos que nos edifiques más enteramente. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a buscar.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, versículos 7 y 8. Vamos a leer juntos. Primera Tesalonicenses 4, versículos 7 al 8. Vamos a leer juntos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ya he regresado del retiro de verano de Estados Unidos. Gracias por aplaudir. Sé que han orado mucho. Esta vez en Estados Unidos, en ese retiro de verano pasado, yo estuve en la parte oriente de Estados Unidos. La parte oriente incluye, como Washington centrado, hay muchas iglesias ahí. Y en el lugar de retiro en Kentucky tenemos nuestro edificio de retiro y el terreno, que son 520,000 metros cuadrados. Es muy grande el terreno. Y se está construyendo más edificios ahí. Y como centrado en Los Ángeles, en la parte oeste de Estados Unidos, tuvieron su propio retiro de verano. Y por primera vez, en la parte más norte del oriente, como con Seattle y Vancouver, tuvieron su retiro. Y en la parte medio oeste o suroeste, no creo que es centro-sur. Sí. En centro-sur, ahí estuvieron reunidos San Antonio, Dallas y Houston. Y aparte de eso, varias iglesias se reunieron. Y estas iglesias, incluyendo Colorado y la iglesia de Springs, tenemos también la iglesia de Denver, y varias iglesias se reunieron ahí en el retiro. Entonces, por primera vez se dividieron las regiones en 4 regiones. Hace varios años se reunían en un solo lugar, pero como ya saben, Estados Unidos es un país, pero son 50 estados en un gobierno federal reunidos. Por eso, de Los Ángeles, del oeste, para poder irse al este, que es Nueva York o a Washington, para ir ahí uno tiene que estar en avión por 4 o 5 horas, entonces muy lejos, y para que se muevan muchas personas y para llevarse a las personas nuevas a esas regiones tan lejos es difícil. Entonces se reunía oeste y este aparte, pero aún así eran muchos, por eso se dividieron en 4 regiones. Entonces en la parte del oeste estuvieron reunidos. En el oriente estuvieron como 500 personas, en el oeste 250, entonces en total eran como 1,000 personas reunidas en el retiro. En Estados Unidos mayormente se predica a las personas coreanas y aparte de ellos a los estadounidenses y recientemente a los españoles, a las personas que utilizan el español, por ejemplo los mexicanos o aparte los latinoamericanos que viven ahí. Entonces, esta vez, en la parte del oriente, se reunieron aproximadamente 40 personas mexicanas en el retiro. Entonces, los que utilizan el español dicen que a ellos se les dice latinos ahí. Entonces, se está predicando activamente a esas personas. Dicen que son muchísimas de las personas mexicanas que viven en Estados Unidos, casi como la población coreana. Entonces,
se está haciendo muchos planes para poder predicarles a ellos. Mientras sean países más ricos, es más difícil de predicarles. Así también es con Europa. Ellos, aunque sean de país de religión cristiana, hace varios años se predicó el evangelio verdadero ahí. Pero ahora se ha hecho formal y como costumbre la religión. Por eso piensan ellos que por la bendición de Dios comen y beben bien carnalmente. Ellos no piensan seriamente acerca del estado de su espíritu. Así son muchos de ellos. Por eso, como Jesús ha dicho a los ricos, en los países ricos, como ha dicho Jesús, como dice, porque es más fácil pasar un camino por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es muy difícil, porque son muy ricos de corazón. Y así es con Estados Unidos o Europa. A los asiáticos, por ejemplo, entonces a las personas de raza, de color, a veces se tiende a rechazarlos, a ignorarlos. Por eso sirve de dificultades, de tropiezo para predicarles. Pero nosotros confiamos en el poder de Dios y valiosamente predicando el Evangelio, los que anhelan la palabra, oyen la palabra y son salvos. Y sus vidas son cambiadas y podemos verlo. Por eso tenemos más valor para esforzarnos a predicarles más valiosamente y activamente. En todo el país, en todo el mundo, a 55 países, tenemos aproximadamente 370 iglesias de países extranjeros. Entonces, en esta última época, a todo el mundo, Dios nos ha dado la misión para predicarles a todo el mundo. Entonces tenemos que poner nuestro máximo, nuestra mayor fuerza. Y eso estamos tratando de hacer. El año pasado y este año también dijimos que es el año de predicar el Evangelio con toda la fuerza a todo el mundo. Jesús, para cumplir la salvación, murió en la cruz, y los que predican este Evangelio, para el Evangelio ellos pueden ofrecer hasta sus vidas. Por eso muchas personas que se han sacrificado, hay muchos trabajadores de Cristo. Nosotros, para predicar el Evangelio, en esta última época tenemos que hacer lo máximo para poder predicar esta palabra. Esto es lo que deben hacer los cristianos salvos. Es una de las razones de por qué estamos vivos en este mundo. Porque Dios está con nosotros y a través de nosotros Dios va a cumplir esta gran obra. Hoy, centrado en los versículos que acabamos de leer, la vez pasada estudiamos acerca del arrepentimiento para el cristiano. Casi 2 veces estudiamos de esto. Dijimos que hay 2 tipos de arrepentimiento. Entonces, las personas que no han nacido nuevo, que entiendan que es pecador que será destruido, y por entender la gracia y ser salvo, ese es el arrepentimiento fundamental, que es una vez en toda su vida. Y la otra, que es el cristiano que ha sido salvado después de haber sido perdonado de sus pecados, después de ser salvo y ser hijo de Dios. Pero ahora después tiene que vivir dignamente como hijo de Dios. Pero aunque es salvo, pero todavía por sus naturalezas pasadas, que no han sido cambiados en sus vidas, a veces uno no obedece la palabra de Dios, y a veces uno comete pecados. Y cada vez que comete estos pecados, tiene que arrepentir su pecado al Señor. Y eso es el arrepentimiento que tiene que hacer toda su vida. Entonces es el arrepentimiento del cristiano. Entonces decimos que eso es el arrepentimiento parcial. Cuando uno es salvo y arrepiente a Dios, es su arrepentimiento fundamental. Y después de estar salvo en su vida y arrepentirse de sus pecados, es el arrepentimiento parcial que uno tiene que hacer cada vez que peca. Después, el Señor nos ha salvado, nos ha hecho su Hijo y nos ha llevado a su reino. Eso es, el llevarnos a su reino es su plan y propósito del Señor. Pero antes de ser salvos, éramos alejados del Señor, perdidos. Por nuestras maldades nos habíamos hecho enemigos de Dios. Pero después de ser salvos, ahora nuestra vida y nuestros corazones tienen que ser cambiadas. Como hemos recibido la vida del Señor, hemos
tenemos que recibir su carácter de Dios. Y nos tenemos que ir pareciendo más y más al Señor en nuestras vidas y corazones. Como dice San Mateo 5:48, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El pecador que iba al infierno es salvado, pero ¿cómo podrá ser entero y perfecto como Dios Padre? Pero eso es la voluntad del Padre. Como el Padre es asombroso, querrá también que su Hijo sea asombroso. No hay ningún padre que le dirá a su hijo: tú tienes que parecerme solo la mitad. No es así, sino aunque no sea más que su padre, pero al menos que llegue a lo que es su padre, eso desea. Entonces Dios quiere que nosotros seamos enteros y perfectos como Dios. ¿Por qué? Para poder vivir eternamente en la gloria con el Señor, tenemos que ser santos como el Señor. Por eso, después de ser salvo, nuestros corazones y vidas tienen que cambiar y transformar cada día para que más y más su carácter y su naturaleza de Dios sea cumplida en nosotros, y tenemos que vivir dignamente y correctamente como hijo de Dios. Apóstol Pablo dijo a los cristianos salvos: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La mamá, para tener a su bebé, tiene dolores de parto, ¿verdad? Y después, para criarlo, para educarlo, otra vez sufre mucho y tiene mucho dolor para hacerlo. Apóstol Pablo, para predicar el Evangelio, él no estimó su vida y predicó. Y para que Cristo sea formado en las personas salvas, dice que otra vez volvió a sufrir dolores de parto. Entonces, para que nuestros corazones y vidas tienen que ser transformados y cambiados más y más y más. Y así, en el día de la venida del Señor, nuestros cuerpos también serán transformados gloriosamente como el Señor. En Filipenses 3:21 dice que esperamos su venida del Señor. En su día de su venida, dice, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, en su venida, nosotros también seremos transformados gloriosamente y espiritualmente. Pero antes de eso, nuestros corazones y vidas tienen que ser transformados y cambiados más y más como el Señor. La diferencia de creer y no creer es solamente la diferencia de ir y no ir a la iglesia. No, aun las personas que no son salvas son muy diligentes a ir a la iglesia, pero aunque van a la iglesia, pero sus corazones y sus vidas no cambian. Ellos van a la iglesia, alaban y oran y dan culto, y en estas veces parecen que son pueblo de Dios, pero al salir de la iglesia ellos son codiciosos, tienen avaricia, mienten y pelean, son iguales a las personas del mundo. Entonces, ¿qué diferencia tienen esas personas? A ellos se dice religiosos cristianos. Los religiosos no pueden ir al cielo. Sean religiosos de cristianismo o de otra religión, el ser de una religión es lo mismo. Pero los cristianos no son de una religión, sino los cristianos son hijos de Dios y son personas que Cristo vive en ellos. Ahora, Cristo cambia y transforma su vida y su corazón más y más dignamente como hijo de Dios cada día. Y después de un poco de tiempo, para poder entrar en la gloria del Señor, para que sea una persona digna de esto, para esto lo guía. Entonces, sin duda, tenemos que cambiar. Entonces, los cristianos, aunque no sea directamente cambiándose, pero poco y poco, más y más, tiene que ser cambiado y transformado. En una palabra, tiene que ser santificado. La palabra que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4:7 dice, nos ha llamado Dios. El que nos ha llamado, ¿qué quiere decir? Nos ha llamado del pecado. Isaías 44:22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Por la sangre que ha derramado en la cruz, redimió, limpió para siempre nuestros pecados, como deshice como una nube, como niebla tus pecados. Ha quitado todos nuestros pecados el Señor. Por eso dice, vuélvete a mí, vuelve a Dios, porque yo te redimí. Entonces lo que nosotros creemos es responderle a su llamada del Señor.
Entonces, Dios nos ha llamado, quiere decir que Dios nos ha salvado. Como ha llamado a Abraham de Ur de los Caldeos y lo guió a Canaán, nos ha llamado del mundo y nos guía al cielo. Entonces, nosotros somos personas que hemos recibido el llamamiento de Dios. Los hermanos que han recibido el amor de Dios. Los hermanos que han recibido el llamamiento de Dios. Así dice la Biblia. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. O sea que no nos ha llamado para que sigamos en el pecado, para que vivamos en las sociedades. No, no es eso, sino nos ha llamado a santificación. El propósito de por qué nos ha salvado es para hacernos santos. Cuando recibimos la salvación, éramos miserables pecadores. Nos habíamos hecho enemigos de Dios, pero después de ser salvos, tenemos que ser más y más santificados. Esto es la voluntad de Dios. Por eso, después de recibir la salvación, el Espíritu Santo transforma nuestros corazones y vidas. Y el Señor que cambia y transforma el corazón y la vida. Pero el defraudar o abandonar a ese Dios es abandonar a Dios que nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que cambia, transforma nuestras vidas. Y tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados. Como un niño que crece, cada día crece, podemos verlo. Y toda la familia observa y mira cómo ellos crecen y son alegres al verlo. Cuando recibimos la salvación, al ver que nuestros corazones y vidas son cambiados, Dios es muy alegre. Y también los hermanos salvos nos verán y serán alegres al vernos crecer. Vamos a leer juntos 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice, la voluntad de Dios. O sea, que lo que Dios quiere de nosotros, a eso se dice voluntad. Entonces, lo que Dios quiere de los cristianos salvos es vuestra santificación. Es santificación, es decir, santificación es el opuesto de lo que es maldad, lo que es sucio, es ser separado de esto. Entonces, separado de lo que es sucio, de lo que es malo, de lo que es maldad. Eso es el opuesto de lo que es santificación, es separado, ser separado y distinguido de estas cosas malas. Entonces, ser limpio, ser santo, y la persona que es totalmente separado de esos pecados. A eso se dice santificación. Entonces, Levíticos 10, versículo 10 dice, debes discernir entre lo inmundo y lo impío. Después de recibir la salvación, tiene que uno discernir entre lo inmundo y lo impío. Entonces, lo que es mundano de lo que es en el pecado. Entonces, tiene que discernir entre lo que es limpio y lo que es sucio. En otras palabras, en este mundo hay cosas vivimos en un mundo de maldades, de adulteria, de rebeldía. En Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu el día de Pentecostés, se predicó el Evangelio en un día. 3,000 personas recibieron la salvación. Y Pedro dijo a las personas salvas que ellos les dijo, sed salvos de esta perversa generación. Esas personas que han sido salvados de esta destrucción tienen que ser separados y salvados y distinguidos de esta perversa generación. A las personas salvos le dicen santos. Santos quiere decir un grupo de las personas santificadas que de este mundo de maldad, de perversidad, ha sido separado y distinguido de esto para Dios, para poder entrar en su reino de Dios. Son personas separadas del resto del mundo. En Éxodo capítulo 12, Dios salva al pueblo de Israel después de 400 años de ser esclavizado bajo Egipto. Entonces envió a Moisés y envía las 10 plagas y los salvó de ahí. Y la última plaga era la muerte del primogénito. Entonces desde el hijo de Faraón, cada casa su primogénito murió. Pero para el pueblo de Israel les enseñó que mataran al cordero o a la cabra
y que pintaran los dos postes en el dintel de sus puertas. Y cuando se bajó la plaga sobre la tierra de Egipto, dice que la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Entonces, cuando se mató los primogénitos de Egipto, Dios protegió a los primogénitos de Israel para que no murieran. Entonces, en este tiempo, dijo que pintaran la sangre sobre los dos postes y en el dintel, y que Dios pasará al ver la sangre. Y ninguno de los hijos de Israel murió. Primogénito es el heredero. Dios ha dicho a Israel que ellos son sus hijos, que es su heredero. Las personas salvas son los herederos de Dios. Heredero quiere decir que es el que recibirá todo lo que tiene su padre. Entonces, a los salvos, Dios ha dicho que son herederos de Dios. El pueblo de Dios eran personas distinguidas para ser los herederos de Dios. Entonces, cuando se bajó la plaga que mata a esos herederos, los israelitas mataron al cordero y con la sangre pintaron la puerta y fueron protegidos. Y dijo, Señor, veré la sangre, pasaré de vosotros. Entonces, ese día es día de Pascua. En Estados Unidos, en inglés, ¿verdad? Le dice Passover, que significa pasar sobre. Entonces ellos, los israelitas, festejan o celebran este día por generaciones y generaciones. Entonces, a ese día que fueron salvados de la muerte del primogénito, pues fueron ordenados a poner ese día como el primer año primer día del año. Entonces, para nosotros, desde fines de marzo a principios de abril, entonces es el día en que salieron los israelitas de Egipto. Y desde ese día, por 7 días, guardan, desde el día de Pascua, por 7 días, le dice que es día de panes sin levadura. Después de guardar el día de Pascua, por 7 días después comen panes sin levadura. En el día de Pascua, ellos asan y comen el cordero que han matado. Y después tienen que comer el pan sin levadura. Ellos comen pan que no tiene levadura por 7 días. Pan que tiene levadura y con la carne de cordero no se puede comer juntos. Entonces, la carne de cordero es que Jesús ha dado la sangre y que nos ha dado su vida. El Señor ha dicho, tomad esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Nos ha dado su sangre y ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado su vida del Señor. Entonces, el comerlo representa la comunión. Dice la palabra, y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, el tener comunión con el Señor no debe estar ahí adentro de levadura. No debe comer pan con levadura. Levadura representa el pecado. Levadura hace que perezcan las comidas. Las levaduras, cuando le ponen el pan, se infla, se hace grande el pan. Pero después de poco de tiempo, se echa a perder el pan por la levadura. Pero los israelitas por 7 días comen el pan sin levadura. Vamos a buscar Éxodo, capítulo 12. El libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 15. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere levadura desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Desde el día de Pascua, por 7 días, comen panes sin levadura. Pero dice, y hacia el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. No solamente no lo tienen que comer, sino que tienen que echar toda la levadura que tienen en sus casas. Lo tienen que buscar y echar afuera todo. Del versículo 17. Dice, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua.
En el mes primero comeréis 2 panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. El pan normal que tiene pan con levadura, que no lo coman, sino tiene que comer panes sin levadura, pan que no tenga ninguna levadura. Entonces, conforme a esa palabra, los israelitas, cuando era este tiempo, ellos por una semana comen pan sin levadura. Cuando fui a Israel, fui cuando era tiempo de días de panes sin levadura. Entonces vi que ellos solamente comen panes sin levadura, los judíos. Y como no hay nada adentro, no sabe a nada el pan sin levadura. Pero ellos, sin saber la razón, guardan esos días. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde el día de ser salvo, 7 días repetidos son toda la vida, ¿verdad? Desde el día de ser salvo hasta el día de entrar en el reino de Dios, que en nuestras vidas y corazones tenemos que buscar los pecados que están escondidos y lo tenemos que echar fuera, que no sea la levadura en la casa ni lo coman. Eso significa esto. Entonces tienen que echar toda la levadura de la casa afuera, ¿verdad? Entonces después de estar salvo en nuestros corazones y en nuestras vidas, todos los pecados que tenemos los tenemos que buscar con la lámpara en cada parte de la casa. Uno tiene que buscarlo y echarlo fuera. De la misma palabra, con la luz de la palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Todos los pecados, todas las maldades que tenemos, que no son correctos en los ojos de Dios, tenemos que buscarlo y todo lo tenemos que echar fuera. Tenemos que echar fuera todos nuestros pecados. Entonces tenemos que llevar una vida limpia y una vida santa. Eso nos está enseñando. Vamos a buscar el libro de Job, capítulo 11. Después de Salmos, el libro de Job, capítulo 11. Job, capítulo 11, versículo 14. Versículo 14, vamos a leer juntos. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano. ¿Qué es mano? En nuestras vidas. La mano es algo que se mueve y siempre está moviendo y utilizando la mano cada día. Entonces quiere decir que si tenemos iniquidad o pecado en la vida, tenemos que echarlo lejos. Porque si está cerca, uno lo vuelve a recoger y vuelve a pecar. Entonces tiene que echarlo y no tiene que morar en la casa. No tenemos que permitir que el pecado quede en nuestras vidas. Después de ser salvo, es la vida con la comunión con el Señor. Y estando en comunión con el Señor, no puede tener pecados adentro. ¿Qué comunión tendrá la luz y la tiniebla, verdad? Y la justicia y la injusticia. Entonces, si uno tiene pecados, no puede tener comunión con el Señor. Entonces, en nuestras vidas, en todo nuestra vida, tenemos que buscar toda nuestra injusticia, todas las iniquidades y pecados y echarlo. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, versículos 6 al 7. Vamos a leer juntos. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entre los santos de Corinto había personas que pecaban y no se arrepentían. Entonces esta palabra los está rechazando, los está criticando. Entonces diciendo, no es buena vuestra jactancia. Pecan y no se arrepienten. Y entre las personas salvas, aunque hay pecado,
no se señalan entre ellos, lo esconden entre ellos, y eso no debe ser. Aunque peca, hace como si viviera con buena fe. Eso no es correcto. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El pecado es como la levadura, como la leuda, que hace que se eche a perder, que como enfermedad se hace más y más grande y todo. Entonces dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la mesa? Si permite un poco de pecado, será esparcido. Y como la enfermedad entra en el cuerpo y se esparce a todo el cuerpo y se muere, de la misma forma, si entra el pecado en la iglesia, se esparce más y más y después todo tendrá. Entonces uno no debe menospreciar el pecado. El pescado, el pez que vive dentro del mar, el mar es salado, pero dentro de el pescado no es salado, naturalmente, ¿verdad? Entonces la sal no puede entrar en su estómago del pez. Entonces nosotros viviendo en el mundo no tenemos que permitir que el mundo entre en nosotros. El arca tiene que estar sobre el agua. Si es sumergido será naufragado, ¿verdad? Entonces viviendo en el mundo tenemos que ser nosotros separados del mundo. Dice, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Las personas salvas, para ser levaduras, masa sin levadura, tenemos que, dice que limpiados de la vieja levadura. La levadura se refiere al pecado que desciende desde Adán. Tenemos que echar esto. Dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. El Señor, como Cordero del día de Pascua, Él ha muerto y nos ha salvado. Y para tener comunión con el Señor, diciendo, comiendo carne de cordero, no se puede comer juntamente pan con levadura. Entonces la vida cristiana es la vida con comunión con Dios. No es una vida de tener comunión con las personas del mundo. Por eso dice que tenemos que echar las levaduras. En versículo 8 dice, vamos a hablar juntos, 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Dice, así que celebremos la fiesta. Los israelitas guardan la fiesta de los panes sin levadura. Pero hay personas que, aunque no sean judíos, guardan ese día. Pero eso no es correcto. Cuando dice que celebramos la fiesta, no quiere decir que tenemos que guardar el día de panes sin levadura, sino después de ser salvos. Toda nuestra vida es como guardar la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, no tenemos que comer levadura. Y tienes que ser limpiados del pecado que desciende por generaciones y generaciones. La levadura de malicia, de maldad. Son pecados morales. Y también pecados incorrectos, pecados de misticismos, cosas raras, cosas así. Dice, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, que refiere a la vida limpia con Dios. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan Bautista dijo a los judíos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El que no da frutos dignos de arrepentimiento, dice que lo cortará y lo echará al fuego. Si se arrepiente, después de arrepentirse, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. El perro que vomite regresa a su vómito. Y un puerco, aunque se limpia, se vuelve a echarse en la suciedad. Eso no debe ser. El cristiano salvo peca y pide perdón y otra vez vuelve a pecar. Eso no debe ser. Ya no tiene que volver a caerse en el mismo pecado. No tiene que volver a repetir ese pecado. Entonces los frutos dignos del arrepentimiento quiere decir que ya no tiene que volver a caerse en el mismo pecado, en esos pecados. Y tiene que ser limpiado y santificado más y más en corazón y en vida. Y tiene que ser separados del pecado. Entonces dar frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es el título que queremos estudiar hoy. Frutos dignos de arrepentimiento. Que tengamos enteramente la santificación en nosotros. Aunque uno va a la iglesia, pero si su corazón y vida no es cambiado,
tiene que volver a reflexionarse, examinarse si realmente es salvo. Es una persona que no puede dar frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que cumplir la santificación entera en Él. Si ha recibido la vida de Cristo, si Cristo está dentro de Él, tiene que tener el corazón de Cristo. Y nosotros tenemos que irnos más y más pareciéndonos a Dios. Tenemos que ser más y más santificados. Tenemos que guardar la santificación dentro de nosotros. Y no lo podemos hacer con nuestra fuerza, pero Dios nos ayuda para hacerlo. Y así podemos ser cambiados más y más. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Vamos a leer juntos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Después de ser salvo, dice, desechando pues toda malicia. Aquí dice, toda malicia, todos los malos pensamientos, todo engaño, todo lo que daña, todo lo que es hipocresía. Los cristianos no deben tener hipocresía. Por fuera hacen ser buenos, pero no lo son adentro. Eso es hipocresía. Lo que es afuera, lo que es adentro, tiene que ser igual. Si adentro tiene maldad, pero por fuera hace como si fuera muy buena persona. Dios odia esto. Después dice envidias, envidiar al otro. Dice, y todas las detracciones, las palabras malas, esos lo tenemos que echar. Uno por uno tenemos que echar todos esos pecados de nosotros. Y como niños recién nacidos, desear la leche espiritual no adulterada. Niños recién nacidos, los bebés, si abren los ojos, buscan la leche, ¿verdad? Entonces, como ellos anhelan la leche, nosotros espiritualmente, como niños recién nacidos, tenemos que... La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Tenemos que anhelar y desear esa palabra. Desear leer la palabra, oír la palabra, aprender la palabra. Y en medio de todos esos, crecemos más y más espiritualmente para la salvación. ¿Qué quiere decir? Que es el crecimiento de la vida cristiana. Primeramente uno recibe la salvación, nace de nuevo, es perdonado de los pecados. Y después esa persona salva, su vida y corazón es cambiado más y más, y eso es crecer para salvación, en otras palabras. La salvación que llega a la santificación, esto es. Entonces, tiene que desechar esos pecados. Tiene que echar las cosas malas para poder obtener nuevas cosas, ¿verdad? Si uno deja el pecado ahí, no puede irse pareciendo al Señor. Por eso poco y más tenemos que echar la leuda. Como comer el pan sin levadura, uno tiene que ser más y más santificado. Nuestra alma, por la sangre que ha derramado el Señor sobre la cruz, ha limpiado para siempre nuestros pecados. Que ha limpiado, que ha santificado, es lo mismo. De una vez para siempre nos ha santificado el Señor. Y por creer en esta verdad ha sido cumplido en nosotros. Por creer en la verdad que ha limpiado para siempre nuestros pecados, fuimos salvos y fuimos limpiados y santificados. Vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esto quiere decir que la voluntad de Dios es salvarnos, y siguiendo esta voluntad, por una vez para siempre ha dado el cuerpo de Cristo como ofrenda de redención, y somos santificados gracias a Él.
nuestras almas han sido santificados. Ya no tenemos el pecado. De una vez ha sido entregado como ofrenda de redención y para eso y a través de eso fuimos santificados. Entonces nuestras almas han sido limpiados de una vez. Versículo 14, vamos a leer juntos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces Él es Jesús. Por una sola ofrenda que hizo a los santificados, a las personas salvas, los hizo perfectos para siempre. Los limpió para siempre. El Señor nos ha limpiado para siempre. Y ahora que nos ha limpiado, vamos a ver Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículo 11. Vamos a leer juntos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica es el Señor. Y los que son santificados somos nosotros que somos salvos. El Señor es el que nos ha santificado. Una alabanza que dice que Jesús es el Señor que nos santifica y su sangre nos ha hecho más limpios, más blancos que la nieve. Entonces el que santifica y los que son santificados son todos ellos unidos y todos vienen de Dios. Eso quiere decir. Entonces Jesús, de los muchos hijos, es el primer hijo y nosotros somos los demás hijos más pequeños. Entonces dice que Él no se avergonzó para llamarnos hermanos. El Señor nos ha dicho hermanos. Es decir, hermanos es una palabra muy hermosa, la palabra más hermosa, ¿verdad? Con una sangre, con un cuerpo, hermanos y hermanas. Ahora nosotros hemos sido santificados a través del Señor. Después vamos a ver Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a leer juntos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Sí. Con todos, seguid la paz con todos. Las personas salvas son aquí con todos es las personas salvas. Se refiere a la comunión con el Señor. Que seguir la paz con todos quiere decir, las personas salvas tienen que tener paz entre ellos. Dice, seguir la paz y la santidad. Seguir la santidad en nuestras vidas. Más y más tenemos que ser santificados. Sin esto, ¿qué es esto? Sin la cual, ¿qué es? Sin la santidad nadie verá al Señor. Si uno es santificado y limpiado a través de la sangre de Jesús, ahora en la comunión con los santos salvos, más y más tiene que seguir la santidad. Siguiendo la santidad tiene que vivir. Seguirlo significa que es parecerse más y más a la santidad. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y con su cruz seguirá el Señor. Entonces, seguir al Señor es parecerse al Señor, aprender de Él, es lo mismo. Entonces, tenemos que seguir a la santidad más y más. Tenemos que ser santificados más y más. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Después de ser salvo, ¿qué es la prueba de que uno es salvo? De que uno es la prueba de un cristiano que ha nacido de nuevo. Hemos aprendido de esto y hay libros acerca de esto. Uno tiene que leer esto acerca de qué pruebas tiene un cristiano que ha nacido de nuevo. Si uno no tiene esas pruebas, no puede decir que es un cristiano. Son pruebas. En nuestra iglesia tenemos libros que sirven de mucha ayuda para nuestra vida cristiana. Entonces les pido que si tienen tiempo, que lean esos libros y repetidamente leanlos. Y que el contenido de esos libros tenemos que examinar cómo
en mi vida se está cumpliendo lo que está escrito en el libro. Si realmente yo soy salvo, tengo que irme pareciendo más y más al Señor. Eso es un deber. Pero si no es así, tal vez uno no podrá ver al Señor. Entonces, esta palabra está advirtiendo esto. Vas a buscar 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí, los santos de la iglesia de Corintios, aunque ellos cometieron pecados, a veces, tal vez habían personas que decían, aunque pecaste, como eres salvo, puedes ir al cielo. Entonces, esto, apóstol Pablo está reprendiendo, diciendo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Que viviendo en medio de pecados, no puedes decir que entrarás en el reino de Dios. Que dice, no erréis. No erréis creyendo en esas mentiras. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, afeminados, los que echan con varones, ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los estafadores, ellos no heredarán el reino de Dios. Esto está diciendo. Dice, esto erais algunos. O sea que antes de ser salvos, cada uno teníamos esos pecados, otros pecados, pecados abominables, pecados miserables. Antes de ser salvos, nosotros éramos personas que cometíamos de todo tipo de pecados, ¿verdad? Habían personas así. Dice, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús está incluido lo que Jesús ha hecho y cumplido sobre la cruz. Y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo, a través de la palabra, nos ha hecho entender. Dice, habéis sido santificados de esos sucios pecados. Y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. De ahí nosotros hemos sido limpiados, ¿verdad? Las personas salvas. Entonces nuestras almas han sido santificados. Por eso en 1 Pedro, capítulo 22, 1:22, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. El entender la palabra de Dios y por creer en la gracia de Dios en su corazón, eso es el obedecer a la verdad. Entonces, dice, su alma ha sido purificada por eso. Y después de que su alma es purificada, ¿qué tienen que hacer? Ahora nuestros corazones y vidas, más y más, tienen que ser santificados. Primero, para tener comunión con Dios, tiene que ser uno santificado. Porque Dios es santo. Y para tener comunión con el que es santo, uno tiene que ser santificado. Para ser amigo de una persona limpia, uno también tiene que ser limpio. Si uno es limpio, pero el otro comete muchos pecados, ¿cómo podrán tener comunión? Entonces, después de ser salvo, es la comunión con Dios. Para tener comunión con Dios, y para poder servir a Dios, para poder estar cerca a Dios, para poder servir a Dios, nuestros corazones y vidas, más y más, tienen que ser santificados. Vamos a buscar Levíticos capítulo 10 del Antiguo Testamento. Levíticos capítulo 10, versículo 3.
Levíticos 10, versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. En la palabra de Dios dijo: en los que a mí se acercan, me santificaré. Entonces, en las personas que se acercan a Dios, a través de ellos, Dios será santificado. Entonces, en nuestras vidas, para que Dios sea santificado, ¿qué tenemos que hacer? En San Mateo 6:9, Jesús enseñó la oración diciendo que oren diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Entonces ahora, las personas salvas, las personas que han nacido de nuevo, son hijos de Dios, Dios Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Las personas salvas ahora le dicen a Dios Padre, nuestro Padre, mi Padre y nuestro Padre. Santificado sea tu nombre. Entonces, entre los santos que son salvos, entre ellos, su nombre de Dios tiene que ser santificado. Y si uno lo dice solamente con la boca, ¿podrá ser santificado? Dios dirá: ya basta. ¿Cuándo tú me has santificado? Si el hijo actúa de cualquier forma, sin pensar, las personas van a decir: ¿de quién es el hijo? ¿Es hijo de quién es? Es hijo de aquello. No, ese hijo, ¿cómo podrá decir que es su hijo? No es buen hijo, así va a decir. Entonces, ¿quién es el que es criticado por el hijo? Si el hijo comete error, sus padres son los afectados. Entonces, los israelitas, por desobedecer a Dios, por culpa de ellos, su nombre de Dios es blasfemado, su nombre de Dios ha sido ensuciado. Entonces, restaurar a Israel era para restaurar su nombre de Dios. Entonces, las personas salvas en nuestras vidas tienen que ser una vida santificada, obedeciendo la palabra del Señor, porque así será santificado su nombre de Dios. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. El nombre de Dios será glorificado, y para que Él sea glorificado, ¿qué hay que hacer? Tenemos que llevar una vida santa. Por eso en Levíticos 20, 24, 25 dice: no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con cada que se arrastra sobre la tierra. Dios los ha sacado de Egipto para hacerlos santificados. No os contaminéis con lo que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, no, esto quiere decir que no lleven una vida metido en este mundo. Las personas que no son salvas ponen sus esperanzas en este mundo, viven para el mundo, por eso cometen todo tipo de pecados. Pero los que son salvos, nosotros, aunque vivimos en este mundo, nosotros somos del cielo. Entonces, dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cada día nosotros levantamos al cielo como águila. Nos avanzamos más y más. Si buscamos las cosas mundanas, uno se hace sucio. Uno se hace miserable. Por eso nosotros, para tener comunión con Dios, tenemos que ser limpio y tenemos que ser santificado. En 1 de Juan 1:5 dice que Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en Él. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en Él. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si Dios es luz, pero yo estoy en tinieblas, si digo que tengo comunión con Dios, esto es ser mentiroso. ¿Cómo tiene comunión la luz con la tiniebla? Nosotros, para tener comunión con Dios que es luz, nosotros tenemos que andar en la luz. Andar en la luz quiere decir, si uno está en la luz, no puede esconder nada.
no puede esconder sus pecados, si uno tiene sus pecados escondidos en lugares vergonzosos, ¿cómo podrá tener comunión con Dios? Dios lo sabe todo. Dios no es engañado por los hombres. Después de ser salvo, tenemos que tener comunión con Dios. Cada día tenemos que tener comunión con Dios, diciendo, Padre. Él dirá, sí, mi hijo. Y tiene que ser una comunión íntima. Pero si uno tiene pecados, Dios no escuchará su oración. Si uno está en la luz, quiere decir, si uno tiene errores, será mostrado directamente, ¿verdad? Uno tiene que ser honesto, tiene que mostrar sus pecados, tiene que arrepentirse y así Dios lo limpiará. Y así se restaurará la comunión con Dios. Y nuestra vida cristiana es la vida que sirve a Dios. En Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuestra vida cristiana es el predicar el Evangelio, en el trabajo de amar a los hermanos y hermanas o servir en la iglesia. Todo lo que hacemos en final es para servir a Dios. Y hasta el trabajo, está en la de trabajo, dice, no sirviendo al ojo, sino siervos, obedecen todos vuestros amos terrenales, no sirvan viendo al ojo, sino como a Dios, sabiendo que el Señor recibiera la recompensa en la herencia. Entonces no es como para mostrar al hombre, sino que lo hiciera como al Señor, es servir al Señor. El estudiante en la escuela y en el trabajo, lo que uno hace, todo lo que es para servir a Dios, con un corazón limpio y con un corazón recto. Tiene que vivir correctamente, con el corazón de servir a Dios. Y dice que Dios es el que dará la recompensa al respecto de esto. El que sirve al Señor, el Señor es el que lo va a amar y lo va a guardar. Toda nuestra vida tiene que ser una vida de servir al Señor. Romanos 12:1 dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Con este cuerpo, después de ser salvo, todo lo que tenemos en la tierra es solamente este cuerpo. Como solamente tengo el cuerpo, le ofrezco mi cuerpo. Con este cuerpo, el hablar y actuar, todo lo que hace, tiene que ser dado como culto racional, como sacrificio vivo al Señor. El culto no es vivir toda la semana como uno quiere y el domingo solamente viene vestido limpiamente y viene con su Biblia y su alabanza. Dice, Señor, recibe mi sacrificio vivo. No, Dios no es ídolo. Esto es burlarse de Dios. Toda nuestra vida, que comamos, que bebamos, todo lo que hagamos, es una vida que vive para la gloria de Dios. Esto es el sacrificio vivo a Dios y es el culto racional. Por eso nosotros, para tener comunión con Dios, para servirle, tenemos que ser santificados. Vamos a buscar primero de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 14 al 16. Vamos a leer juntos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dice, como hijos obedientes. Antes eran hijos desobedientes, ¿verdad? Pero después de ser salvos, ahora como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Que uno cuando no conocía a Dios buscaba siguiendo sus deseos carnales, ¿verdad? Pero ahora que viva como aquel que os llamáis santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como el que nos ha salvado, Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, nuestros pensamientos, toda nuestra forma de actuar tiene que ser santificado.
que es santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Esto es la voluntad de Dios. Vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer juntos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces, todas las personas salvas son sacerdotes. En el versículo 9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Las personas salvas ahora son el sacerdote de Dios. No solamente pastores, sacerdotes. Si el pastor no es salvo, no es sacerdote. Todas las personas que han nacido de nuevo son sacerdotes que sirven a Dios. Ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Para ser un sacerdocio santo, uno tiene que ser santificado. Una persona que no es limpio no puede dar sacrificio santo a Dios. Ahora, teniendo comunión con Dios, para poder servirle a Dios, tenemos que ser más y más santificados. ¿Qué van a hacer? ¿Hasta cuándo van a ser hipócritas, engañando a uno mismo, llevando una vida de religión cristiana falsa? Ahora, conforme a la Biblia, uno tiene que ser santificado. No hay otra opción. No hay otra manera. Y tenemos que ser santificados para poder recibir al Señor quien viene en gloria muy pronto. Vamos a buscar 1 de Tesalonicenses, capítulo 3. 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. 3:13. Vamos a leer juntos. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Los santos que se han avanzado más antes de nosotros, los que ya han muerto en su resurrección, en la venida serán resucitados y vendrán con el Señor. Ellos recibirán al Señor. Entonces dice, para que sean irreprensibles en su venida. Para poder recibir al Señor, tenemos que ser irreprensibles y santificados. ¿Saben cuán cerca es el día de la venida del Señor? Es muy, muy cercano. Por eso, varias veces hemos aprendido con el título de Preparad para la venida del Señor. Entonces, esta predicación ha sido organizado en un libro con el título de Anhelad del Señor, quien viene pronto. Me gustaría sería muy bueno si podrán leer todos este libro, para poder hacer este libro antes de que empiece el retiro de verano. Es preparado ahora. Dice, nosotros tenemos que saber qué tan cercano es el día de la venida del Señor. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Las señales que dijo que será en su venida del Señor, todo fue cumplido en nuestra época, en nuestro tiempo. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, de los señales, de los últimos es la resurrección de Israel. En nuestra generación, hace 66 años no había, el país de Israel no existía. Hace 1900 años fueron esparcidos de sus tierras, pero solamente después de 66 años se han independizado y es un país ahora muy grande y fuerte. Israel ahora se ha hecho un país y es
restaurado totalmente. Y cuando esas personas, esa generación está viva, el Señor vendrá, así dijo. Y es nuestra generación, nuestra época. Y aún las personas oyen esta palabra, pero piensan, no creo que sea así. No, nosotros, como Enoch, vivimos en una generación que sin morir podemos recibir al Señor. Vivimos en la generación más asombrosa. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros también, antes de irnos ante el Señor, tenemos que tener testimonio de haber agradado a Dios. Cuando recibimos la salvación a través de la fe, recibimos el testimonio de que somos justos, pero después de ser salvos tenemos que dar testimonio de haber agradado a Dios, y para poder agradar a Dios tenemos que ser santificados. Vamos a buscar 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Vamos a leer juntos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Dios mismo de paz os santifique por completo. Santifique por completo. Entonces, totalmente tiene que ser santificado. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estando ante el Señor para que sea sin mancha, sin irreprensible, sin suciedad, sino limpios y santificados, que sean guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno vive en este hoyo de corrupción, pero guardarlo irreprensible y santificado es el poder de Dios. El diamante, aunque está en suciedades, pero no se echa a perder nunca. Su diamante, el valor del diamante no cambia. El fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El que nos limpia el espíritu, cada día también limpia nuestros corazones y vidas, los santifica cada día. Entonces, para que el Señor pueda hacer eso, tenemos que desearlo, tenemos que pedirlo y orar. Y cada día, conforme su voluntad, tenemos que ser santificados cada día, para poder recibir al Señor quien viene en gloria. Por eso 2 Pedro 3:11 dice, en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Los que anhelan ese día de la venida del Señor, dice, en santa y piadosa manera de vivir. En santa y piadosa quiere decir su imagen de cómo sirve al Señor. Con ese corazón, santo y piadoso, tiene que anhelar y esperar el día de la venida del Señor. La esposa la novia que tiene el día de la fecha de su boda, mientras se acerca el día de la boda, su corazón y su cuerpo tienen que guardarlo limpiamente y santamente, ¿verdad? Porque el esposo, el marido, es muy asombroso. Se va a preparar para ser hermosa ante él. Entonces nuestro corazón para ver al Señor es cercano. Pero si vivimos con el corazón sucio y con la vida sucia, eso no es correcto. En 1 Corintios 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando viene el Señor, nuestro cuerpo también será como el Señor. La persona quien tiene esta esperanza, dice, se purifica a sí mismo, así como el Señor es puro y limpio y santificado. Cada día se hace. Entonces, así vendrá el Señor y su cuerpo también será transformado como el Señor. Por eso las personas que anhelan y desean el día de la venida del Señor con limpiedad, con santidad,
de piadosa manera de vivir, tienen que anhelar y esperar ese día de su venida. Y al ver que es muy cercana su venida del Señor, podemos ver las cosas del mundo. Todo está a su límite. No sabemos qué puede pasar en un momento. Nosotros vivimos en una época muy peligrosa, muy insegura. Y nosotros tenemos que prepararnos para entrar en su reino de Dios, glorioso y asombroso. Y para poder entrar ahí, tenemos que ser santificados, para ser dignos. Su reino de Dios es un reino santo, justo y glorioso. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, donde dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. Porque el tiempo está cerca, porque todo está a su tiempo. Cuando es otoño, el trigo y la paja se dividirán entre ellos. Entonces, de la misma forma, la persona quien irá al infierno, suciamente, injustamente, en maldad, será caído totalmente. Y la persona que irá al cielo será santificado, será distinguido y tiene que ser separado, tiene que ser distinguido. La persona quien va al cielo no debe vivir como una persona que va al infierno. No puede vivir como una persona que no tiene esperanza. El Hijo de Dios no puede vivir como hijo de Satanás. Tiene que ser separado y distinguido. Apocalipsis 21-27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, en ese reino, ninguna persona limpia, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, nadie sucio podrá entrar, sino el que ha sido limpiado por la sangre de Jesús, el que ha sido santificado por la verdad. Los que tienen sus nombres inscritos en el libro del Cordero pueden entrar. Isaías 35:8 dice, ahí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, es un camino santo. El que no es limpio no puede ir por ese camino. En Hechos 20:32 dice, ahora os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Los santos salvos son las personas que han sido santificados. Por eso, después de poco tiempo, recibirá como herencia el reino de Dios. Nosotros, juntamente con los que han sido santificados, para poder recibir la herencia del reino de Dios, nosotros cada día, por la palabra y por el Espíritu de Dios, tenemos que ser limpiados y santificados para poder entrar en su reino. Por eso nosotros, nuestra santidad tiene que ser cumplida cada día. Tenemos que cumplir la santidad en nosotros. Y para hacer esto, para que nuestros corazones y vidas sean santificados, hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? En el grupo de los santos salvos, en la iglesia, en la comunión, con la palabra y con el Espíritu, tiene que ser más y más santificado. Después de ser salvo, por la sangre de Jesús, los santos que han sido santificados a través de su sangre de Jesús, ese grupo que es la iglesia, en que yo estoy adentro, yo debo estar ahí. No debo alejarme de ese grupo. Porque las personas salvas, las personas que han nacido de nuevo, son la familia de Dios. Los que no han nacido de nuevo no pueden ser familia de Dios. Dice en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Son la familia de Dios. Como los hijos tienen que vivir con el padre y con la madre, así pueden ser limpios, pueden ser correctos. Pero si se sale de la casa,
se hace una persona mala. Si no tiene a su padre, a su madre y todo, pero se cansa de vivir con su familia y se van a vivir con sus malos amigos. Hay personas así, pero las personas salvas no deben ser así. Donde está Dios Padre, en donde está el Espíritu, en este grupo tenemos que estar, y el Espíritu a través de la palabra cada día nos hace más y más limpio, nos santifica más y más. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 25. Versículo 26. Efesios 5, versículo 26 al 27. Vamos a leer juntos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice. Sin agua uno no puede ser limpiado, ¿verdad? Nosotros cada día nos limpiamos con agua varias veces. Entonces con la palabra de Dios cada día nos santifica y nos limpia. Si nosotros permanecemos en la iglesia, oímos la palabra, leemos, memorizando y aprendiendo, en medio de esto nuestros corazones y nuestras vidas se limpia cada día, se hace más limpio, es lavado y es santificado. Entonces, para santificarla ante Jesús, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así es, tiene que permanecer adentro de la iglesia. Las personas salvas, si alejan la iglesia, se hacen iguales como personas del mundo. Y no sabemos si es realmente salvo o no. Pero si uno está dentro de la iglesia, el Señor nos limpia. El Espíritu nos limpia cada día. Jesús dijo en su oración, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Con la palabra de verdad nos limpia. Vamos a buscar primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos a hablar juntos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La persona salva ya cree que Jesús está dentro de él. Dice, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pone a Cristo como Señor. Adentro de mí el Señor es mi dueño. A este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. A la misma vez es mi Salvador y es mi Señor. Es decir, Señor, es el Señor de decirle a un rey, al dueño. Entonces, el dueño de mi corazón es el Señor. Y no debe uno menospreciar a su rey en su corazón. El Señor que me ha salvado es mi dueño de mi corazón. Si le pongo a Jesús como el dueño de mi corazón, yo puedo ser santificado. El dinero no debe ser el dueño de su corazón. O algún hobby que uno tiene, algún trabajo. Hay personas que su trabajo es su dueño de su corazón. Hay personas que su familia es su ídolo. Mientras uno ama al Señor, puede amar a sus padres, puede amar a sus hermanos y a sus hijos dentro del Señor. Pero si uno ama algo más que al Señor, es su ídolo. Entonces, ellos no deben ser el dueño de su corazón. Como para Abraham, más que su vida, más que su esposa, más que toda su ganancia, lo que era precioso para él era Isaac, que tuvo a los 100 años. Pero cuando Dios lo pidió, dijo, sí, lo ofreció. ¿Por qué? Para Abraham, Dios, quien ha dado a Isaac, es su dueño. Entonces, el dueño lo quiere, entonces no puede decir nada. Dios dijo, ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Entonces, adentro de nuestro corazón, si Jesús es nuestro dueño,
el Señor me puede santificar. En su corazón, ¿qué es el dueño? Cuando duermen, cuando están despiertos, ¿qué es lo más precioso para ustedes? Cuando nos alegre o triste, cuando es ocupado o no. Jesús dijo que Jesús debe ser el más precioso. A donde quiera que vaya, solamente pienso en el Señor. Si uno piensa en el Señor, no debe ir a los lugares en donde no agrada al Señor. Tiene que hacer el trabajo que agrada al Señor y no hacer lo que no agrada al Señor. Y así uno será santificado naturalmente, ¿verdad? Sino santificado al Señor en vuestros corazones. También, cuando un cristiano comete pecados que no deben cometer, habrán disciplinas. La disciplina se muestra de varias formas, hemos aprendido. Y uno tiene que recibir la disciplina como algo merecido. ¿Saben por qué uno es corregido o disciplinado? No nos corrige porque nos odia para matarlo, sino para corregirnos, para santificarnos, nos disciplina. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, del versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, por la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 10, vamos a leer juntos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora Dios nos disciplina porque nos ama como a hijos. Entonces, el padre de la carne dice que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina, si uno lo recibe correctamente, se hace santificado. Uno no debe menospreciar la reprensión. Si uno es disciplinado, no debe huir, sino tiene que arrodillarse, tiene que arrepentirse. Y así Dios nos santificará. A veces aún en medio de la disciplina cura las heridas. David por pecar fue disciplinado, ¿verdad? Y David lo recibió de muy buena forma, ¿verdad? Fue una gran disciplina, pero David lo recibió dignamente. Salmo 119, versículo 67. De antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y entonces la disciplina lo recibió. Y ahora guarda la palabra del Señor. Pero a veces, aunque uno es disciplinado, no entiende qué es disciplina y sigue en su camino incorrecto y sigue siendo disciplinado. Pero uno tiene que recibir y aceptar su disciplina y arrepentirse totalmente, y así Dios nos santificará. Por eso dice, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, nos disciplina. Para eso nos disciplina. Y también para que nosotros seamos santificados, tenemos que excluirnos de las cosas sucias del mundo. Vamos a buscar segundo de Pedro, capítulo 1. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 4.
Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos a hablar juntos. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las promesas preciosas y grandísimas. Dios nos ha hecho sus hijos, nos ha salvado y nos ha prometido que nos llevará a su reino de Dios. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces, a través de esas promesas, como nosotros tenemos esas promesas, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, porque tenemos esa grandiosa promesa y esperanza, no ponemos esperanza en las cosas mundanas, vanas, corruptibles y sucias, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, huyendo de las cosas corruptibles y vanas de este mundo, para que tome parte en la naturaleza divina de Dios. Dios nos ha hecho tomar parte en su santificación. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que huirnos de las cosas mundanas, sucias. San Mateo 7:6, Jesús ha dicho, no deis lo santo a los perros. ¿Eso qué quiere decir? No deis lo santo a los perros. Ellos lo cortarán y lo dañarán, ¿verdad? Entonces, lo que son santos, los santos que son salvos, con su sangre ha comprado nuestro cuerpo y nuestra alma. Es santo. No tenemos que dar nuestro cuerpo a las personas del mundo. Una persona salva no debe casarse con una persona que no es salva. Es como echar lo que es santo a los perros. Hasta el día de estar ante el Señor, tenemos que guardar nuestro cuerpo, a que sea limpio y que sea santo. No tenemos que poner nuestro cuerpo en cualquier parte. El cuerpo también es santo. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que quitarnos de los malos amigos también, quitar estas malas relaciones también. Aunque sean personas muy cercanas de antes, pero si es una persona quien dañará nuestra fe, no debemos volver a verlos. Tenemos que dejar los malos hábitos también. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice. No hay otra cosa más grande que juntar el yugo, que es el casamiento, el matrimonio. Y también el trabajo, hacer algún trabajo con una persona que no tiene, que no cree. Eso puede causar problemas si hace un negocio con él. Porque si le va bien, uno quiere más ganancias. Y si no le va bien, se pelean. Entonces, el unir yugo desigual con las personas del mundo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la luz y la tiniebla? Nosotros tenemos que ser separados y distinguidos. Capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hasta ahí. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. Uno tiene que ser apartado. Entonces son el grupo distinguido. Tiene que ser apartado y no tocar lo inmundo. No tocar las cosas del mundo. No acercarse a las cosas del mundo. Si las personas salvas se sale con sus amigos del mundo y canta y dice cosas vanas, así será ensuciado. No puede ser limpiado. Salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo.
7, versículo 1. Vamos a leer juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros, teniendo temor de Dios, Dios no es nuestro Padre, pero Dios nos ama, pero no ama hasta el pecado. Si cometemos pecado, sin misericordia nos disciplina y nos corrige. Por eso tenemos que temerlo. Y así tiene que ser perfeccionado la santidad en el temor de Dios. Perfeccionado la santidad. No es solamente poco de santidad, sino enteramente perfeccionado. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Los pecados del mundo no deben ensuciarnos. En 1 Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si uno dice palabras sucias, eso ensuciará su corazón y el corazón de los demás. Uno tiene que cuidar lo que dice. Desechemos de toda especie de maldad, así dijo. Por eso, como tenemos el Espíritu dentro de nosotros, si lo creemos, haremos algo para poder agradar al Espíritu. Tenemos que seguir al Espíritu. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Uno no debe embriagarse, o sea, que sea borracho, no debe hacer eso, porque si es así, no piensa correctamente, dice cosas que no debe decir y comete errores. Si uno es embriagado, también hace cosas malas. Hay personas que se embriagan y arruinan y fallan la vida cristiana. Apóstol Pablo dijo a Timoteo que si es limpiado de estas cosas, será utilizado valiosamente por Dios y que será digno de ser utilizado santamente. Si se limpia de estas cosas para que tú seas utilizado por Dios, dijo, huye también de las pasiones juveniles. Parece que Timoteo era un joven. Entonces, huye de las pasiones juveniles limpiamente. Uno tiene que huir de las pasiones juveniles. Joven o una mujer joven no deben ir a lugares secretos, no deben hacer oportunidades para pecar, no deben viajarse solos, porque ellos caerán en el pecado. Entonces, si se caen en estos pecados, esto es fatal para la vida cristiana. Puede haber grandes problemas ante Dios. Entonces, para poder ser santificado, tiene que huirse de los pecados del mundo y de las suciedades del mundo. Por eso, tiene que ser perfeccionado en la santidad y anhelar anhelar al Señor quien viene, y para que sea preparado para entrar en el glorioso reino de Dios, tenemos que ser preparados. Hasta aquí vamos a estudiar, vamos a orar. Dios Padre Santo y Misericordioso, nosotros que nos habíamos muerto en el pecado y en nuestra carne, nos has resucitado. Por nuestras maldades tenemos que recibir tu juicio y la condenación, pero sin ninguna obra de nuestra parte nos ha salvado. Ahora el resto de nuestras vidas, en tu iglesia que es tu cuerpo, a través de tu poder, de tu palabra y por el poder del Espíritu, sabemos que nos limpias y santificas cada día y por eso te damos gracias. Tú nos has dicho que eres santo y por eso que seamos santos nosotros. Señor, que has santificado de nuestras almas. Vemos que también nuestros corazones, nuestras vidas y toda nuestra vida sea santificado delante de ti. Eso deseamos. Como comer pan sin levadura, queremos que en nuestros corazones y en nuestras vidas, los pecados escondidos queremos
buscarlos, encontrarlos y echar todo fuera. Queremos cumplir tu naturaleza divina dentro de nosotros y que todas nuestras obras sean santas como todo lo que eres tú, eres santo. Entonces, para que podamos estar ante ti sin vergüenza, sino en gloria. Entonces, para que seamos personas dignas de entrar en tu reino, santifícanos. Huyendo de tu palabra, no queremos olvidarlo, sino que tu palabra sea guardado y que sea puesto por obra en nuestras vidas. Y para esto ayúdanos. Señor, anda en medio de nosotros y para que tu obra sea cumplida y para que tú seas glorificado. Nuestros hermanos y hermanas, el resto de sus vidas, queremos entregarnos a ti para ser utilizado valiosamente para ti. Para esto guíanos y gobiernanos. Ahora, en poco tiempo empezará el retiro de verano. Esta vez también todos los hermanos de todas las iglesias del país con un corazón estaremos orando y trabajaremos juntos y predicando el evangelio juntos. Esta vez también deseamos que tu gran obra de que muchas almas sean salvas sea cumplida. Y para este trabajo, utilízanos valiosamente para esta obra tuya. Para esto guíanos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.